Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, sinceramente, me dejó sin palabras, y estoy segura de que a ustedes también los va a dejar con la boca abierta. ¿Se imaginan ver juntos a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, esas que nos han robado el corazón en innumerables ocasiones, en una faceta completamente inesperada? Sí, estoy hablando de la deslumbrante Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro casual en algún evento. Lo que los unió esta vez fue algo mucho más íntimo, mucho más espiritual. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la sorprendente aparición de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en una sesión de meditación. Sé que suena a algo sacado de una novela, ¿verdad? Pero es real. Y las imágenes que han empezado a circular, aunque sutiles, son suficientes para desatar la imaginación y la curiosidad de todos sus fans. Imaginen la escena: dos personalidades acostumbradas a los flashes, a las cámaras, al bullicio de las alfombras rojas y los sets de filmación, buscando un momento de paz y conexión interior. Y para hacerlo eligieron compartir un espacio de silencio, de introspección, de búsqueda de la calma. Es fascinante. Para aquellos que quizás no los conocen tan bien, Demet Özdemir es esa actriz que nos conquistó con su talento y su dulzura, personificando a personajes que transitan entre la comedia y el drama con una naturalidad pasmosa. Y Can Yaman, bueno, ¿qué les puedo decir de él? Es ese galán turco que irradia energía, que tiene esa mirada que derrite y una presencia escénica que atrapa. Ambos son ídolos referentes en el mundo del entretenimiento, y verlos juntos en un contexto tan alejado de lo que solemos ver de ellos, nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Cómo surgió esta conexión? ¿Fue algo planeado o una coincidencia? ¿Estaban meditando juntos compartiendo el mismo espacio, o simplemente coincidieron en un retiro o un lugar propicio para la meditación? Las respuestas a estas preguntas son, por ahora, un delicioso misterio. Y es precisamente ese misterio lo que hace esta noticia tan intrigante. No tenemos los detalles completos, y eso, en lugar de frustrarnos, nos invita a especular, a imaginar, a crear nuestras propias historias. Pensemos por un momento en la meditación. Es una práctica milenaria que busca la armonía entre el cuerpo y la mente, la desconexión del estrés diario y la conexión con uno mismo. Requiere disciplina, calma y una profunda búsqueda interior. Ver a Demet y Can, quienes viven vidas tan intensas y expuestas, dedicando tiempo a esta práctica, nos da una perspectiva diferente de ellos. Nos muestra que detrás de las superestrellas, hay seres humanos buscando equilibrio, buscando paz, buscando respuestas en su interior. Y no es que sea extraño que figuras públicas practiquen meditación. De hecho, cada vez más personas en el ojo público recurren a estas técnicas para manejar la presión, el estrés, las largas jornadas de trabajo y la constante exposición mediática. Sin embargo, el hecho de que sean ellos dos, Demet y Can, juntos, lo que añade esa chispa de sorpresa y expectación. Ellos que fueron pareja en la pantalla en la exitosa serie Erkencikus, y que generaron una química que traspasó la ficción, ahora se les ve compartiendo un momento de introspección. Esto, por supuesto, ha avivado aún más las llamas de la nostalgia y la esperanza de muchos fans que añoran verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Imaginemos el ambiente. Quizás estaban en un retiro en la naturaleza, rodeados de verde, con el sonido suave del viento o el murmullo de un arroyo. Quizás fue en un estudio de yoga o meditación, un espacio diseñado para la tranquilidad y la serenidad. La imagen mental que se construye es poderosa. Vemos a Demet con esa expresión dulce y profunda que la caracteriza, cerrando los ojos, respirando conscientemente. Y a Can con esa intensidad que lo define, concentrado en su respiración, buscando esa quietud interior. Esta noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el bienestar en todas las esferas de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Nos recuerda que la fama y el éxito no inmunizan contra el estrés, la ansiedad o la necesidad de encontrar un refugio en uno mismo. Y que la meditación, esa herramienta tan poderosa y accesible, puede ser un salvavidas para cualquiera que busque un poco de paz en medio del caos. Ahora, como fans, es natural que nuestra mente empiece a divagar. ¿Estaban juntos por casualidad? ¿Se reencontraron en este espacio de paz? O tal vez, y aquí entra la magia de la especulación romántica, están retomando algún tipo de conexión, ya sea de amistad o algo más, a través de intereses comunes como la espiritualidad y el bienestar.
No hay confirmación oficial de nada, y eso es lo que hace esta historia tan deliciosa de comentar y analizar. Podríamos pensar en los beneficios que la meditación aporta a nivel personal. Ayuda a reducir el estrés, mejora la concentración, fomenta la autoconciencia, promueve la calma emocional e incluso puede mejorar la calidad del sueño. Para actores que están constantemente bajo presión, memorizando guiones, interactuando con otros actores y lidiando con las demandas de la industria, estas prácticas son fundamentales para mantener el equilibrio. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la conexión entre ellos, compartir una práctica como la meditación puede ser una experiencia muy íntima. Es un momento de vulnerabilidad compartida, de conexión silenciosa. Imaginen la energía que se puede crear en un espacio donde dos personas comparten un propósito de calma y autodescubrimiento. ¿Quién sabe qué tipo de conversación silenciosa puede ocurrir entre dos almas en ese estado de meditación? La verdad es que las redes sociales, al ser la fuente de estas imágenes, son también el caldo de cultivo para todo tipo de teorías y esperanzas. Los fans de Demet y Can han expresado su alegría y su intriga. Muchos se alegran de verlos enfocados en su bienestar, mientras que otros, por supuesto, sueñan con la posibilidad de que este sea un indicio de algo más. Y no es de extrañar, su química en pantalla fue legendaria, y la admiración que generan individualmente es inmensa. Pensemos en cómo esto podría afectar su imagen pública. Lejos de ser una distracción, esta faceta de ellos, buscando paz y bienestar a través de la meditación, puede ser percibida muy positivamente. Les da una dimensión más humana, más accesible, y resalta su compromiso con el autocuidado. En un mundo que a menudo glorifica el ajetreo constante, ver a figuras tan exitosas priorizando su salud mental es inspirador. Además, esto abre la puerta a conversaciones sobre la importancia de estas prácticas. Quizás este vídeo pueda animar a más personas a explorar la meditación, a descubrir sus propios beneficios. A veces, ver a nuestras figuras públicas favoritas incursionando en áreas que promueven el bienestar puede ser el empujón que necesitamos para dar el primer paso. ¿Qué tipo de meditación podrían estar practicando? Existen tantas variantes: meditación de atención plena, meditación trascendental, meditación guiada, meditación vipassana. Cada una con sus propios enfoques y beneficios. Podríamos imaginar a Demet, quizás enfocándose en la respiración para calmar su mente, mientras Can, con su energía característica, podría estar explorando una meditación que canalice su fuerza interior. O tal vez estaban en una meditación conjunta, sincronizando sus respiraciones, compartiendo esa energía en un espacio de comunión. Las posibilidades son infinitas y todas ellas bellamente intrigantes. Y es precisamente esta falta de detalles concretos lo que hace que esta noticia sea tan comentada y atractiva. No tenemos que preocuparnos por agendas de rodaje, por entrevistas, por escándalos. Tenemos un momento de paz, de conexión, de espiritualidad, compartido por dos de las personas que más admiramos. Y eso, mis amigos, es oro puro para cualquier fan que busca ver a sus ídolos en facetas más auténticas y profundas. No olvidemos que la meditación no es solo para momentos de crisis. Es una práctica para cultivar la resiliencia, la claridad mental y una conexión más profunda con el presente. Para Demet y Can, quienes viven vidas en constante movimiento y exposición, tener estas herramientas a su disposición es crucial. Les permite navegar las aguas a menudo turbulentas de la fama con mayor gracia y equilibrio. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que la búsqueda de la paz interior es universal, sin importar tu profesión o tu nivel de fama. Segundo, que la meditación es una herramienta poderosa que puede ofrecer beneficios increíbles para la salud mental y el bienestar. Y tercero, que a veces las coincidencias o los caminos que se cruzan pueden llevar a momentos inesperados y fascinantes que alimentan nuestra imaginación y nuestra esperanza. Espero que esta breve inmersión en la sorprendente noticia de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en meditación les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Nos deja con una sonrisa, con preguntas interesantes, y con la certeza de que nuestras estrellas favoritas también son seres humanos buscando su propio camino hacia la tranquilidad y el equilibrio. En resumen, hemos visto cómo dos de los rostros más reconocibles de Turquía han sido vistos en un contexto de profunda introspección, compartiendo un momento de meditación. Esto no solo nos muestra una faceta diferente y más humana de ellos, sino que también resalta la importancia universal de la salud mental y el bienestar, y el poder de la meditación como herramienta para alcanzarlo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Han practicado meditación alguna vez? ¿Qué les gustaría ver más de Demet y Can? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo curiosidades, noticias sorprendentes y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo. También si creen que a algún amigo o familiar le gustaría esta noticia, compártanlo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.